Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El fenómeno ovni es tan inmenso, tan impresionante, tan grande que parece que te está pidiendo que vayas a por él, que lo investigues, que sepas lo que hay tras de él. Y lo cierto es que yo como investigador pues tengo la suerte de querer y de tomármelo en serio, que es lo que hay que hacer con él, ¿no? Y sobre todo de, de llevármelo todos los días a mi cama y tratar de saber, pues, pues al día siguiente, pues un poquito más, ¿no? Al día siguiente, pues me levanto y me encuentro con emails que son absolutamente asombrosos y bueno, yo tengo que elegir, no puedo responder a todo el mundo y no puedo exponer a todo el mundo pues lo que hay, ¿no? Pero sí que os puedo decir que hay incidentes, hay casos, hay sucesos que desde luego pues merecen ser estudiados porque eh, tienen correlación con otros que han ocurrido a lo largo de la historia y que son importantísimos a la hora de evaluar lo que está ocurriendo en la Tierra, en nuestra realidad, en nuestra existencia y que, bueno, pues que creo que en el futuro pues serán tenidos en cuenta a la hora de que ocurra el paso de que haya una presentación o que al menos nos demos cuenta de que todo lo que está sucediendo pues es muchísimo más misterioso y desde luego sorprendente de lo que jamás habríamos llegado a pensar en toda nuestra vida, ¿no? Hoy tengo un caso que desde luego pues me ha tocado directamente el corazón de un hombre que me cuenta lo que le ha pasado en su vida y que viene de un momento que le cambia completamente pues su forma de vivir, le le deja completamente trastornado pues trastornada su manera de ver la vida, ¿no? Y esto pues le pasa después de tener un avistamiento que ya ha ocurrido en otros momentos de la historia, lo vamos a ver, ¿no? Y que además le deja un trauma para siempre. Lo vamos a ver y bueno, pues antes de empezar, pues como siempre digo, por favor, si es posible, compartir el programa en las redes sociales y por supuesto, pues si es posible también, pues si podéis ayudar en lo que son pues esos lugares en donde se puede dejar comida para la gente que no tiene, pues si se puede hacer, pues hacerlo porque hay personas en este momento de la historia pues que lo van a agradecer muchísimo. Muy bien, vamos con el email que he recibido, que desde luego es asombroso, ¿no? Me dice: hola Vicente, te saludo desde México. Mi nombre es no lo voy a decir por su intimidad. Me dice: quiero que conozcas mi historia de abducción, lo hice bien claro, nada más empezar, y sus efectos en toda mi vida. Bien, soy originario de Tecamachalco, Estado de México, y cuando era un niño de 10 años, mi madre me mandó a traer algo a una tienda. Eran apenas las 8 de la mañana y bueno, pues yo fui para allá. Y entonces te cuento, Vicente, yo voy allí andando, me dirijo al lugar, pero resulta que al llegar a la esquina, pues mmm, veo algo en el cielo que me llama muchísimo la atención. Yo no sabía muy bien qué era, pero era como una... Me acuerdo perfectamente que era como una especie de triángulo con luces naranjas, rojas y azules. Yo me quedé allí observándolo,
Pero es que era muy raro, Vicente, porque se movía, me acuerdo, de una manera que solo puedo describir como si rotara y rotara y rotara o se desdoblara. Era un niño, pero estaba allí observándolo y sí que recuerdo que no estaba emitiendo ningún tipo de sonido. Tendría que haber sonado, pero no se oía absolutamente nada. Y yo estaba allí como un chavalín, pues viendo aquello y bueno, pues sí que se podía observar mientras que estaba allí paradito mirando aquello que en otro lugar, en el centro de aquel triángulo que estaba rotando de forma increíble, pues como si estuviera viendo el espacio, como unos puntos. El espacio no puedo describirlo de otra manera. Yo me estaba mirando aquello y lo siguiente que recuerdo es el sonido de una voz y su mano sacudiéndome. Claro, yo no sabía qué había pasado y bueno, regresé a mí, no sabía qué había ocurrido y además regresé con un terror total. Y no sabía qué había pasado y corrí hasta mi casa. Y lo raro es que eran ya las 8 de la tarde. Y yo me había ido por la mañana y eran las 8 de la tarde y bueno, se me quedó aún más grabado todo aquello en mi mente, pues básicamente por la golpiza que recibí por estar fuera todo el día. Claro, imagínate, Vicente, había estado todo el día y era muy pequeñito yo y claro, pues mis padres completamente preocupados por mí. Claro, lógico, ¿no? Y bueno, pues yo después de eso resulta que me pasó algo muy raro. Desarrollé una fobia, un espanto total a las mariposas. Se llama motefobia, que no puedo explicar. Pero a lo largo de mi vida voy recordando como a un ser con ojos enormes y negros. Pero yo no podía ver a las mariposas. Había algo en mí que no las podía ver. Me daba miedo, me daba horror. También, además, me pasó algo que te voy a contar porque me parece muy importante. También desarrollé como una percepción bastante grande sobre la vida y a veces también como una manera de anticipar sucesos. Solo voy a contarte 2 anécdotas muy raras de las muchas que me han pasado, pero bueno, te las voy a contar a ver si esto pues te puede servir en tu investigación. Bien, la primera que te voy a decir es que bueno, pues hubo un día pues que me desperté y empecé a platicarle, a contarle a mi esposa y a mis 2 hijos, pues un sueño que acababa de tener, que acababa de despertarme de él, ¿no? Y era que yo estaba en un helicóptero y que se estaba cayendo el helicóptero. Además es que se estaba cayendo en caída libre, lo estaba viendo en mi sueño. Y yo en mi sueño pues estaba junto al piloto y es que estaba viendo que el suelo se acercaba, lo estaba viendo ahí soñando y miro, volteo a la parte trasera y ahí se la ve perfectamente, hay una mujer aferrada completamente, cogiendo con muchísima fuerza una agarradera que había, pero nos estábamos cayendo y estaba claro que aquello se iba a estrellar. Yo sé que en mi sueño esa mujer es mi esposa.
lo sé. Y empiezo a gritarla en mi sueño. ¡Erika! 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 Veo al frente y ya veo que el suelo ya viene y estamos impactando y yo pues me despierto muy, muy angustiado, muy angustiado. Bueno, yo se lo cuento a mi familia y bueno, ya soy mayor, yo tengo ya mi familia, ¿no? Mi día sigue con normalidad, pero resulta, Vicente, que a las 5 de la tarde llega mi hijo y me dice, ¿ya viste la noticia de que un político de Puebla y su esposa han muerto en un accidente de helicóptero? Y entonces le cojo a mi hijo y le digo, y, y le cojo y claro, le digo, la esposa a que se llamaba Erika, la esposa del político. Y mi hijo me sorprende y me dice, sí, 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 papá, se llamaba Erika. ¿Cómo había podido yo, pues, soñar con aquello? Bueno, pues, a lo mejor cosas de la vida, ¿no? Pero, bueno, la segunda cosa que te voy a contar también es bastante raro, porque sobre todo es que me causó muchísimo miedo y dolor de cabeza durante varios días. Te cuento. Yo tengo un hijo en secundaria y la maestra, bueno, pues le pidió hacer un trabajo donde es necesario trasladarnos al centro histórico de la ciudad. Muy bien. En ese centro histórico hay una zona arqueológica que, pese a estar pues muy cerquilla, pues yo nunca había estado allí, nunca lo había visitado. Bueno, era un día lindo de sol y en lo alto se pueden hacer fotografías, se puede leer y aprender de todo aquello, pero de pronto, Vicente, yo estaba allí, normal, con mi hijo, en aquel ambiente, y de pronto yo veo que estoy como en otro tiempo. Estoy en otro tiempo. Era el mismo sitio, pero era en otra época. Hay una bruma. Y además es que encima puedo oler. Hay una como una niebla con con un aroma muy fuerte a carbón y flores. Y encima, desde el pasillo que había allí, arqueológico, pues yo me encontraba allí y pude ver incluso a unos guerreros, y guerreros que todos estaban pintados de rojo, y me empecé a fijar y tenían brazaletes de cuero, plumas, incluso había un hombre que les estaba hablando, eran altos, muy musculosos, rayas de pintura negra por la cara, y yo les estaba viendo perfectamente desde allí. Había pasado a otro tiempo, a otra época. Y de pronto hay uno que incluso voltea su cara para verme. Me estaba viendo él a mí y yo a él y él a mí. Nos observamos. Sus hijos revelan sorpresa porque también giran hacia mí. Toda esa gente me estaba viendo a mí también. Bueno, yo quiero salir de todo aquello y en ese momento mi esposa me pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y bueno, pues yo como en un momento de repente yo he salido y he vuelto a mi tiempo, a lo normal. Mira, Vicente, sé que toqué por un momento otro instante de la historia y bueno, pues esto es lo que tenía que contarte, ¿no? Gracias, saludos y bendiciones por tomar las historias, por tanta seriedad y bueno, pues esto es muy importante para todo aquel que quiera atreverse a contar lo que pues lo que le ha pasado, ¿no? Y bueno, pues a mí me interesa muchísimo yendo desde el principio de todo, ¿no? Esa posible abducción que tiene este niño, ¿no?
abducciones que aparecen en menores, ¿no? En donde pues son seres humanos que han sido elegidos por una causa en particular, por posibles inteligencias ajenas a la Tierra, que hay que empezar a decirlo de forma pues ya pues muy clara, ¿no? Ante lo que es el público, ¿no? Y que tienen algún tipo de característica de entre los 7.000 millones de humanos que somos, bueno, pues debe de haber algún tipo de cualidad que dicen este. Y a partir de ahí estar pues evaluándolo durante toda su vida. Incluso pues viendo lo que serían pues sus reacciones ante posibles experimentos que puedan hacérsele en diferentes momentos de lo que sería su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues este niño observa ese objeto volador no identificado, el cual pues le abduce durante al menos 12 horas, ¿no? Y es muy curioso porque a mí me parece muy interesante el hecho de que a partir de ese momento, pues llega a desarrollar la motefobia, ¿no? El espanto, la fobia a las mariposas. Y es que hay un caso dentro de lo que es el estudio del fenómeno ovni, del caso Yukon, ¿no? Que esto ocurre el día 3 de septiembre de 1987 en la carretera de North Canal, en Canadá, ¿no? De bueno, pues un avistamiento que hay de unas personas que observan a unos seres, ¿no? Y bueno, es una persona de hecho, ¿no? Unos seres que tienen tienen un cuerpo, tienen cabeza, tronco, extremidades, ¿no? Pero que lo que más le llama la atención es precisamente una forma en los ojos similar al que tienen, a la que tienen lo que serían las mariposas o las polillas. Y esto ocurre, este tipo de fobias, siempre que en la infancia tienes algún tipo de instante que es traumático. Este niño desarrolla esto a partir de esa abducción. Y es muy curioso porque en el caso Yukon, la persona que también le pasó todo esto, bueno, pues en su avistamiento también tuvo tiempo perdido y de hecho, pues, bueno, pues eh, bueno, las imágenes que se ven de estos seres son tremendas, ¿no? Y de hecho tiene pues unas marcas en las manos, las estamos viendo ahora mismo, ¿no? Que aparecieron después de esta abducción de 1987. Habría que ver cómo son las manos de la persona que me ha mandado esta comunicación por email, ¿no? Caso Yukon, yo lo he hablado en muchas ocasiones, ¿no? Uno de los más extraños y terroríficos, podríamos decir, de la ufología. El objeto volador no identificado no se corresponde con el que ve el niño, ¿no? Pero es muy curioso porque sí que se corresponde con un caso en Inglaterra, en Warwickshire, en el año 1999, el 31 de marzo, y también otro en Dauphin, en Pensilvania, en los Estados Unidos, del 24 de marzo, viernes, del año 2017, estudiado por el MUFON. Es impresionante el hecho de que haya personas que, bueno, pues lleguen a ver los mismos objetos voladores no identificados en algunas partes del mundo sin conocerse, ¿no? Y bueno, el hecho de que bueno, lleguen a desarrollar pues lo que serían fobias, como hemos visto, al respecto de que hayan podido tener
mm, pues experiencias espantosas durante su abducción. Pero es impresionante el hecho de que no se acuerdan realmente de lo que les pasó. Eso sí, ha tenido que haber algo horrible dentro de su estancia en ese objeto volador no identificado. A partir de ahí, a este hombre pues se le desarrollan lo que serían pues posibles, vamos a llamarlo así, eh, desarrollos de mejoras al respecto de ver el tiempo de una manera diferente. Observa un accidente a través de un sueño. Esto nos deja, claro, por supuesto, la posibilidad de que el destino estuviese ya preconcebido y que estos seres pues se lo dejasen ver el día anterior y observar pues lo que serían pues sus reacciones para ver pues cómo funciona su cerebro, ¿no? Y bueno, esto claro, por supuesto, nos dejaría en el escenario de que estos seres conocen perfectamente lo que sería el escenario de lo que va a pasar en nuestras vidas, ¿no? En nuestra existencia, ¿no? Por otra parte, hay un momento, como dice el testigo, que es capaz de pasar a otro tiempo. Estos seres son capaces de o de recrear un momento de la historia para ver cómo reacciona, ¿no? O directamente dejarle como un avistamiento, ¿no? Tocando el tiempo a través de agujeros del tiempo temporales, muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿no? Y dejarle ver un momento de la historia, posiblemente de lo que sería la época de los mayas, ¿no? Muy interesante el hecho de que esas personas de los mayas pues también le ven a él. Si es una simulación, pues es una simulación perfecta para ver cómo reacciona. Pero si es un túnel temporal en donde pues efectivamente le dejan directamente en la época de los mayas, pues desde luego sería fascinante pues haber visto a los mayas pues un avistamiento de decir, yo he visto aquí a un tío que iba vestido pues como el siglo XX, ¿no? Y que luego, pues, a ver cómo habrían hablado ellos todo esto, ¿no? Y decir, seguro que los mayas estarían diciendo, venga, hombre, esto es imposible, ¿no? Pero ahí tendríamos la versión de este hombre y la versión de los mayas hablando de exactamente el mismo avistamiento, los unos con los otros, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo este impresionante caso, ¿no? ¿Y yo con qué me quedaría? Pues desde luego con que el niño puede ser perfectamente abducido, ¿no? Ese momento en donde está viendo las luces y cómo gira, ¿no? Lo he visto muchísimo en el fenómeno ovni, objetos que están rotando y rotando, ¿no? Y también el hecho de que puede haber algún tipo de trauma al respecto de su abducción, viendo las marcas que se le quedan al testigo del año 1987, el cual pues también se llevó su trauma al respecto de figuras que tienen los ojos de mariposas, así ovalados y, bueno, pues de un tipo de seres llamados en la ufología insectoides, ¿no? Pero que bueno, pues que no dejan de tener pues tronco y extremidades, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo este increíble programa, por lo menos para mí, que me ha encantado hacer, ¿no? Y nada, espero que no se me haya ido pues muy largo, 24 minutos, ¿no? Bueno, ya sabéis que se me va siempre el tiempo, ¿no? Y bueno, pues antes de marcharme, pues nada, si podéis contribuir con ropilla o con alimentos, como siempre digo, en vuestro barrio seguro que hay gente que lo va a agradecer, como decía
agradecer, como siempre digo y decía al principio. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.